Bienvenido, doctor José Salce. Muchísimas gracias, señor congresista. Buenos días a todos, ya casi mediodía, por lo tanto seré breve. Las ciencias forenses son el conjunto de disciplinas que intervienen en investigaciones sobre hechos o evidencias previas o preexistentes, y entre ellas se encuentra la medicina forense, la antropología forense, genética forense, odontología forense, criminología, criminalística, entre muchas otras ciencias. Me congratula la exposición de los resultados y las descripciones realizadas, de los cuales tomaron como base todos los análisis que nosotros realizamos en el 2017 cuando tuvimos acceso a estos cuerpos y especímenes, cuando se tuvo por primera vez acceso a ellos mismos. Así que seré como una especie de resumen de todos mis colegas científicos que me predecieron. Debemos dejar claro, tal y como señaló la doctora Clara, que se tratan de diferentes especímenes catalogados como María, un cuerpo mayor a 1,68 m, segundo, Josefina y otros cuerpos de 60 centímetros, Guaguita, que es un espécimen de tipo pediátrico, es decir, infante, la mano suelta de 30 centímetros aproximadamente de tamaño y piezas sueltas como son las cabezas. Todas elementos diversos, dignos de estudio y de análisis. Por lo tanto, y por lo visto en las pláticas que me precedieron y que toman como base lo ya publicado, y en razón del tiempo que se ha alargado, yo seré muy concreto y acortado, pero me pongo a su disposición para responder dudas que se puedan presentar en razón de mi especialidad como médico forense. La morfología y la fisonomía y la anatomía son ramas de la ciencia que se dedican a la descripción, y es por esto que encontramos un cuerpo específicamente de 60 centímetros de tipo armónico entre sus partes, estructuras con fisonomía y compatibilidad entre todas ellas, en una integración anatómica de forma antropomórfica, esto es que tiene cabeza, tiene tronco, tiene extremidades, tiene manos, tiene pies. Tiene una integridad estructural compatible y continua, y con esto quiero decir que no hay indicios de que hayan sido armados o fusionados de forma artificial, sino que expresan un desarrollo de forma natural entre estas partes del cuerpo, en un solo individuo. Es un espécimen biológico funcional en su anatomía y fisonomía de una forma natural. Empezaré por la cabeza. El cráneo es de una sola pieza, aunque tiene sus suturas, como ya fue señalado. Suturas son las uniones de los diversos huesos que integran el cráneo, pero es una sola pieza, es decir, no fue tallada, no fue elaborada, ni fue realizada de otra pieza previa, sino que tiene un origen único. Tiene cavidades para órganos específicos como son las órbitas de los ojos, la fosa nasal, la cavidad oral, las bulas timpánicas que ya fueron descritas. Tiene una fisonomía antropomórfica, es decir, dos ojos, una nariz, una boca, se parece, pero no es humano. La fosa nasal y la cavidad oral son funcionales, derivado de un análisis que se hizo de las imágenes a las cuales tuvimos acceso. Funcionales me refiero a que la fosa nasal recibía aire para respirar, las cavidades orbitarias tenían ojos para ver y la cavidad oral tenía función de alimentarse. Las cavidades orbitarias son muy interesantes en estos especímenes de 60 centímetros porque superan por mucho los tamaños conocidos o referidos. Son amplias en su campo de visión, lo cual supera 180 grados, y esto permitiría una capacidad de visión superior a todo lo descrito en la especie humana. La fosa nasal es corta y esto permite que la turbulencia que se genera al momento de la inspiración sea diferente. No hay pabellones articulares y la cavidad oral, como ya fue descrita, no tiene dientes, está disminuida en su tamaño y tiene una funcionabilidad de deglución, más no de masticación. Esta estructura vista desde un corte que permite conocer su interior nos enseña las estructuras de la cavidad oral con una función de bisagra, es decir, los huesos cuadrados frontales se abrirían con una función de bisagra que le permitiría el acceso al medicamento pero no a la masticación.
haciendo una función de deglución, se alcanza a ver muy bien el aparato, el trayecto digestivo que va sobre la parte del hueso inferior donde está el cuello y va hacia una región posterior, y aquí viene lo interesante, posterior a las vértebras. Las especies que se conocen tienen el aparato digestivo o de deglución o el esófago por la parte anterior, es decir, de frente al cuerpo vertebral, y aquí se observa que tiene un trayecto hacia atrás de los cuerpos vertebrales, posterior al cuerpo vertebral. La base del cráneo se encuentra modificada con un soporte central. Este soporte central coincide plenamente con la ubicación del agujero magno, el agujero magno con unas características específicas de tipo rectangular con bordes claros y no de tipo circular o de tipo ovoide como en otras especies. Se encuentra localizado en el tercio medio del cráneo, cuando en la mayoría de las especies se encuentra localizado en el tercio posterior. Los discos intervertebrales son amplios en los cuerpos vertebrales cervicales, que solamente son 4. Tiene un soporte central al cráneo, esto le da una movilidad amplia. Tiene paquetes vasculares que se alcanzan a observar y probablemente paquetes nerviosos visibles con trayectos diferentes. Esto es, en la parte posterior de los cuerpos vertebrales podemos encontrar ahí un trayecto descendente que podría ser lo que estábamos hablando del tracto digestivo, o que podría estar incluso acompañado de un tracto nervioso, paquete nervioso, y por la parte de enfrente de los cuerpos vertebrales y luego ya iniciando su ingreso al tórax en una diagonal, en una línea de color rojo, que sería el trayecto vascular. Esto llama mucho la atención, puesto que los cuerpos vertebrales, en vez de estar localizados en una forma posterior, están localizados en una forma medial del organismo. Hay una correlación directa entre los orificios del cráneo con surcos de entrada o de salida de paquetes neurovasculares. Esto es, el cráneo sí presenta orificios que permiten la entrada y la salida de paquete vascular y de paquete nervioso, haciendo una anatomía funcional muy difícil de replicar o de reproducir de forma artificial. Esta es la base del cráneo. En la parte del lado izquierdo de la pantalla, de un color más oscuro, se alcanza a ver el orificio del tracto digestivo, y en la parte posterior, hacia el lado derecho de la pantalla, se alcanza a ver el cuerpo vertebral que soporta con los cóndilos la base del cráneo. Esto podría ser coincidente con una vértebra conocida como el atlas, que es la que soporta el cráneo y permite la articulación entre la cabeza y la columna vertebral. Los orificios de paquetes neurovasculares también se observan en esta diapositiva, y esto nos permite corroborar la existencia de una funcionabilidad biológica que corrobora la existencia real de este espécimen y que no es armado de forma artificial. Se encuentra también el foramen magno, del cual ya hablamos, que es modificado ya que tiene una forma rectangular. Aquí estamos viendo una diapositiva, una toma de la cabeza hacia los pies, y está a la altura de los hombros, y estamos viendo precisamente la clavícula, que es única y no doble, como ya describió el biólogo José de la Cruz. Esta es una característica propia actualmente de las aves, pero con ancestros de tipo a los dinosaurios, y se alcanza a ver al medio de la diapositiva los cuerpos vertebrales y el conducto que queda en las apófisis posteriores de cada cuerpo vertebral. Este conducto es por donde pasa el trayecto digestivo y pasa el trayecto de paquetes neurovasculares. Aquí mismo se puede observar que ambos brazos húmeros son de consistencia hueca, aunque de consistencia muy sólida y rígida. Esto permite ligereza, pero también una consistencia dura. Aquí estamos viendo el tórax, la parte superior del tórax, con estructuras de paquetes vasculares y digestivos. Aquí lo interesante es que en una forma paralela a los cuerpos vertebrales, que es la parte central de la diapositiva, ahí se alcanzan a ver muy bien los trayectos vasculares y los trayectos de paquete nervioso, y por el centro, en una parte posterior, el inicio del tracto digestivo.
También se alcanza a ver un platisma dorsal muscular y no óseo, es decir que Josefina no cuenta con el hueso del omóplato en la espalda, pero sí tiene una estructura muscular de mayor robustez que le permite un sostén y movimiento a las extremidades superiores, y podemos especificar que las costillas tienen una forma horizontal de forma continua, son huecas y son completas, es decir, no tienen unión en un esternón, sino que van de lado a lado. Esta imagen para mí es una de las favoritas, ya que nos permite detallar, 1, la cavidad torácica en una vista lateral, los trayectos vasculares y digestivos que ya describimos, que aquí se puede especificar cómo salen por la parte posterior de los cuerpos vertebrales y llegan hacia la estructura medial. Y se puede observar que la columna, los cuerpos vertebrales están en una posición medial o central del espécimen, teniendo una apófisis posterior muy larga o superior al promedio, lo cual hace que el espacio de la columna vertebral llene por completo o casi por completo toda la estructura torácica. Las imágenes que se ven de color negro en el centro de la diapositiva confirman la existencia de una neumatización que muy probablemente haya sido el aparato respiratorio, y tenemos la ubicación de la placa pectoral metálica incrustada, y llama la atención que esta placa metálica que se encuentra incrustada en la parte frontal del tórax tiene justamente una intrusión en la estructura anatómica, pero no se encuentra cosida o pegada de forma artificial, sino que se encuentra de forma armónica, adherida a la superficie y con la superficie de la piel, haciendo una continuidad de la misma. También aquí podemos ver específicamente los cuerpos vertebrales y los espacios entre ellas, que son los discos intervertebrales, los cuales dan una amplitud de movimiento y una capacidad de movimiento al tórax muy amplia. Esta muestra toda la columna vertebral, es una vista completa de la columna vertebral. Se alcanza a ver en el cerebro una parte del hemisferio craneal, se alcanza a ver que se encuentra todavía una parte o remanente de lo que hubiera sido el cerebro. Se ve muy bien la base del cráneo, en donde se puede apreciar cómo hay una continuidad entre la cabeza y la columna a través de una vértebra que ya denominamos atlas, pero que no tiene la segunda vértebra, que es el odontoides, y esto le da una mayor amplitud de torsión al cuello. Luego tiene una desviación a nivel del tórax, una desviación de la columna, una escoliosis. Esta desviación puede ir muy relacionada a la lesión que existe en el cuerpo vertebral, que ya había mencionado mi compañero José de la Cruz. Hay una lesión del cuerpo vertebral, la séptima torácica, y entonces la desviación de la columna vertebral podría ir en relación a esta lesión. Los paquetes vasculares de forma paravertebral, es decir, a los lados de los cuerpos vertebrales, y los trayectos digestivo y el tejido abdominal graso en la parte inferior, por donde se encuentran ya los huevos. Esto nos habla de una anatomía y fisonomía muy concreta y muy específica, lo cual hace improbable su falsificación. Esta es una vista lateral, también una de las favoritas. En el cráneo podemos ver en la parte posterior del cráneo la presencia de lo que hubiera sido o lo que sospechamos hubiera sido la masa encefálica. Luego en el cuello vemos la posición central de los cuerpos vertebrales y la posición central del sostén del cráneo. Luego ya en la parte torácica, que la podemos dividir en 3 tercios, en el primer tercio o tercio superior, el primer punto blanco que se encuentra ahí es precisamente la placa metálica de la que hemos hecho referencia, la cual se encuentra incrustada, adosada a la piel, sin ningún remanente de tipo quirúrgico, pero que llama la atención su correlación en la posición con los defectos de la columna.
A esa misma altura podemos comprobar nuevamente el trayecto digestivo y el trayecto vascular, justamente por enfrente de los cuerpos vertebrales y por detrás de la placa podríamos especificar la presencia de un órgano que no sabríamos en este momento la definición si es el corazón o si es un estómago o primer estómago, ya que es una función de deglución que se conecta con el aparato digestivo. Tendríamos que hacer análisis más profundos al respecto y vemos la posición en el tracto, en el tercio medio y en el tercio final del tórax. Vemos la posición central de los cuerpos vertebrales y entonces esto vuelve a corroborar que su bipedestación y su centro de gravedad se encuentra totalmente modificado a una especie bípeda. Sin embargo, observamos que ella sí es una locomotora bípeda, ya que tiene dos miembros inferiores. Luego, en el último trayecto, ya en la cavidad abdominal, alcanzamos a ver los dos huevos. Por la parte posterior están los cuerpos vertebrales y al final de los cuerpos vertebrales encontramos la fusión de las últimas dos vértebras que permitiría la articulación con los miembros inferiores. Llama la atención la ausencia de una pelvis como tal. Esto es que los miembros inferiores no podrían tener una amplitud circular del miembro, sino que solamente podrían tener un movimiento anterior y posterior, es decir, lineal exclusivamente, y no poder tener la amplitud que conocemos. Esta es la misma imagen, pero ya en una reconstrucción tridimensional. Aquí se puede apreciar el órgano que yo les estaba mencionando, por donde se encuentra el punto azul de la placa metálica en el tórax. En la parte de atrás se aprecia ese órgano que tendríamos que decidir y discernir sobre si es el corazón del aparato vascular o si forma parte del aparato digestivo, ya que se encuentra en unión con el trayecto digestivo que viene por la parte posterior de las vértebras. Se alcanza a verificar con mayor detalle la lesión de la vértebra y la desviación de la columna entre ellas. Esa desviación de la columna podría ser consecuencia de un accidente grave que tuvo el espécimen. Si estuviéramos hablando de cualquier especie viva, esa lesión del cuerpo vertebral muy probablemente hubiera dejado inválido al espécimen, es decir, no podría caminar. Sin embargo, guarda una relación muy directa con la placa metálica que se encuentra enfrente y quizás haya sido alguna forma de compensación que le haya permitido continuar su desplazamiento. En la parte inferior de la columna podemos observar nuevamente las fusiones de las vértebras finales, ya casi para denominarlas un sacro, y enfrente se encuentran los huevos. Ahí mismo en los cuerpos vertebrales se encuentra una separación o una angulación que es una respuesta fisiológica normal al proceso de gestación. Esto es, muy difícilmente alguien hubiera podido replicar de forma tan armónica algo que sucede de forma natural en un proceso de gestación. El cuerpo se adapta y cambia su estructura para poder recibir este proceso de gestación, y ahí se aprecia claramente cómo los cuerpos vertebrales cambian su posición, amplía el espacio intervertebral y tiene una relación armónica funcional con ese proceso de gestación, insisto, corroborando la originalidad y la biología natural de este espécimen. Aquí se ve una ampliación de esa imagen abdominal y justamente ahí hago referencia de la separación del cuerpo vertebral superior con el inferior en el cartílago articular intervertebral que hace la recepción biológica del proceso de gestación. Es un desplazamiento vertebral que da amplitud a la cavidad abdominal. Los cuerpos vertebrales y las apófisis posteriores caudales se van reduciendo en su tamaño a diferencia de las torácicas. Quiere decir que aquí en este trayecto ya el espacio posterior al cuerpo vertebral ha sido disminuido y por lo tanto ya no hay un trayecto como lo estábamos mencionando en el tórax. Sin embargo, sí alcanzamos a ver trayectos vasculares a los lados de las vértebras. Los paquetes vasculares, obviamente, para la irrigación del área abdominal. Finalmente podemos decir
que es un espécimen con una cavidad craneal con contenido, probablemente cefálico, cerebral, una cavidad oral con un trayecto digestivo posterior a los cuerpos vertebrales, una cavidad torácica con paquetes vasculares y probablemente nerviosos, lesiones de cuerpos vertebrales corregidos, que esto es lo interesante. ¿Quién hizo esa corrección de esas lesiones? ¿Cómo fue hecha esa corrección de esas lesiones vertebrales? Una cavidad abdominal con un contenido gestacional de 4 huevos. Al principio habíamos descrito solamente las 3 piezas mayores, pero del lado izquierdo, en un punto blanco, ahí se encuentra el 4º huevo, que ya fue perfectamente descrito en un conducto oviducto, lo cual vuelve a hacer relación directa con la existencia de órganos y organelos funcionales fisiológicamente en este espécimen. Tenemos la articulación de la cadera con el hueso que correspondería al íleon, que es una especie de círculo lo que tiene a los lados de la cadera, pero que de forma visual directa, frontal, son verticales, y que esta articulación, insisto, no es normal, ya que no permite un movimiento circular, sino que únicamente permite el movimiento de desplazamiento anterior a posterior. Pero aquí quisiera yo señalar lo siguiente. Justamente la unión del miembro pélvico inferior hace una cuña sobre la superficie de lo que sería el fémur, y esa cuña que se ve ahí es justamente el desgaste del hueso superior equivalente al íleon con el hueso del fémur en su desplazamiento. Ese desgaste natural del desplazamiento biomecánico de bipedestación no podría ser sujeto a una replicación artificial por un artista. Eso es un desgaste natural del espécimen, producto de su existencia, es decir, estuvo vivo, y esa es la forma de corroborarlo entre muchas otras. También abajo de los 3 huevos que se observan se alcanza a ver una línea ligeramente amarilla que hace una bolsa que da el contenido o la contención a las estructuras abdominales, y eso lo podríamos mencionar como un paquete o una envoltura mesentérica que da estructura a los órganos abdominales. Pasamos a las manos, y en las manos, como ya fue descrito, vemos que solamente son 3 dedos, cada dedo con 5 falanges, y entre cada falange se ve claramente la cápsula articular. Esto es que tiene cápsula articular, músculo, tendón y ligamentos. Aquí se observan con claridad, y esto es difícil de reproducir, prácticamente imposible. En una vista lateral podemos ver a perfección la cápsula articular, y esta cápsula articular nos hace la correlación directa entre una falange y la otra, dando una especificidad natural sin opción a duda de que haya sido armada o ensamblada. Muy al contrario, nos habla perfectamente, nos demuestra perfectamente la anatomía funcional de la mano con una función de envolvimiento, es decir, no hay una forma de agarre con un dedo contrapuesto, sino que la longitud de las falanges nos permite hacer una forma de envolvimiento para el sostén de las cosas. Además, nos permite ver que solamente tiene un hueso en el antebrazo. Todas las demás especies tienen 2, el radio y el cúbito, denominados en la especie humana, pero aquí solamente se ve 1. Esta diapositiva nos muestra que en el primer dedo, en el que se encuentra doblado hacia el lado izquierdo de la pantalla, en el trayecto inferior se alcanzan a ver 2 datos importantes. Primero, un paquete vascular que corre hasta la punta del dedo, la última falange, y segundo, un tendón que permite observar que el movimiento justamente es hacia el envolvimiento de la funcionabilidad de la mano. Esto corrobora perfectamente que no es armado, que sí es orgánico, que sí es continuo, que sí es natural y que sí tiene una funcionabilidad. Esta es la última diapositiva, vamos a describirla. Es un cuerpo con fisonomía antropomórfica por la cabeza, los brazos, el tórax. Tiene una anatomía armónica y funcional entre todas sus estructuras: cabeza, cuello, hombros, codos, tórax,
costillas, cavidad abdominal con un producto de gestación, pelvis y miembros inferiores. Tiene estructuras y contenido orgánico perfectamente relacionados, tiene trayectos de paquetes vasculares, tiene una columna vertebral con lesiones y desplazamientos, costillas horizontalizadas, estructura ósea ligera, ya que los huesos son huecos, articulaciones funcionales, principalmente en codo, cadera, miembro pélvico y manos, falanges, los huevos y el oviducto, que nos habla de que estaba en plenitud de su existencia, y la bolsa mesentérica que da el contenido a los órganos. Como resultados, primero, por estudios de imagen se logró identificar estructuras óseas que guardan una relación anatómica armónica y funcional entre ellas, lo que permitiría determinar una movilidad de tipo orgánico en el espécimen analizado. Segundo, por estudios de imagen se logran identificar estructuras similares en su fisonomía a órganos y sus componentes, los cuales guardan similitud a paquetes vasculares, tracto digestivo, aparato reproductor, pero que tienen particularidades que los hacen diferentes a lo descrito y conocido en la anatomía humana y se asemeja a otras especies que a su vez son distintas entre ellas. Por estudios de imagen y su reconstrucción tridimensional se logra identificar que la anatomía ósea, así como las estructuras ovoides, los 4 huevos, la anatomía blanda, piel, grasa, músculos, órganos, vasos sanguíneos, cavidad oral, conducto digestivo, aparato reproductor y oviducto, y otras estructuras articulares como los músculos, tendones, ligamentos y cartílagos, sí guardan una relación directa entre su posición y trayectos, lo cual manifiesta su autenticidad y funcionabilidad orgánica, misma que es única e irrepetible entre individuos, lo que determina la viabilidad y factibilidad de que sea un ente de una especie nueva o desconocida en su origen biológico evolutivo único y distinto a lo descrito o conocido en la especie humana o cualquier otra. Los resultados de ADN confirman que no guardan una relación directa a ningún organismo animal conocido o descrito hasta el momento, y aquí quiero especificar claramente que se habló de una correspondencia hasta de un 30-33% de ADN. Eso no es lo relevante no es cuánto se parece, que es un 30%, lo relevante es cuánto es distinto, y es distinto en un 70%. Esta distinción y diferenciación del 70% es lo que hace que esta especie sea única, invaluable e irrepetible y digna meritoria de un análisis y un estudio científico más profundo. Los resultados de carbono 14 tienen un periodo de datación aproximado que hace implicación a un origen taxonómico distinto a lo conocido o descrito en las especies terrestres ya estudiadas y referidas por la ciencia. Y con esto voy a concluir. Existen otros estudios, por ejemplo la piel, por ejemplo el polvo de diatomía, por ejemplo los procesos de momificaciones artificiales y naturales, es decir, hay mucho por estudiar y mucho que ampliar en esta investigación. Concluyo con la persistencia de la necesidad de que se continúe y se amplíe el acceso y profundidad de estudios sobre cada una de las piezas y cuerpos de especímenes por parte de instituciones y científicos de una forma colegiada y multidisciplinaria para corroborar lo que ya se ha dicho, la verdad, y así determinar el origen, así como la tipificación y clasificación taxonómica de estos cuerpos momificados por desecación hallados aquí en el Perú, pero que son un paradigma para la historia, para lo descrito por la ciencia actual y para lo conocido como evolución natural de las especies en este planeta. Muchísimas gracias. Gracias, doctor José Salce. Fíjense, nos hemos extendido más allá del tiempo previsto, pero creo que cada una de las exposiciones valía la pena.